Todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Acá estamos un martes más, gracias a Dios, con el vivo semanal, haciendo el seguimiento a la lectura a su imagen de Jane Wilkin. Bueno, como siempre, espero que todos se encuentren bien. Ya estamos transmitiendo en vivo. Bueno, estos días ha sido ahí, wow, un poco movidos, pero bien. Vamos que se puede. Así que bueno, en el vivo anterior ya terminamos el capítulo 3. Así que hoy vamos a comenzar con el capítulo 4, como ya había mencionado también. Que a lo mejor este capítulo me lleva un par de vivos más, como es de costumbre, a otros capítulos que son mucho más cortos. Así que bueno. Hola, Ma. Hola. Así que bueno, vamos a orar y vamos a dar el inicio al capítulo. Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, amado Rey, por esta tarde, ya noche, amado Señor. Te doy gracias porque eres tú el que permites, amado Rey, todas estas cosas y también para poder ser edificados, Señor, en tu carácter, en lo que eres, en lo que quieres manifestar en esta realidad para cada uno de nosotros, para volvernos a reconciliar contigo, pues de ti es que venimos, Señor amado. Amado Rey de Gloria, en el poderoso nombre de Jesús es que ponemos nuestras vidas en tus manos, para que nos guíes hacia toda verdad y justicia, amado Señor. Háblanos, direcciónanos y quita todo aquello que impide verte, amado Señor. Amado Cordero, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ahora, una vez que ya terminamos con estos capítulos, ¿no? Viendo el amor de Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios. Primeramente la santidad, después el amor y la bondad. Ahora vamos a ver la justicia. Dios, el más justo. Y vamos a ver el comentario con que inicia este capítulo. Voy a tratar de ser concisa con la lectura de hoy. Bueno, como saben, ya es de costumbre hacer algunos comentarios entre medio, ¿no? Así que voy a tratar, no les prometo nada, pero voy a tratar el vivo de hoy hacerlo un poquito más práctico, más corto a que los vivos anteriores. Así que hoy voy a estar leyendo lo que es la cita de introducción, el título El buen gobernador, una ley justa. Hola Mari, bienvenida. Un buen gobernador, una ley justa, un juez y un padre imparcial. Así que comencemos. Dice, Dios el más justo. En Dios santísimo, justo y verdadero, he puesto mi confianza. No temeré a lo que pueda hacer la carne, la descendencia del polvo. Isaac Watts, 1707. También saludos para Carlos. Este es un capítulo para aquellos que han sido tratados injustamente. Este capítulo puede ser para más de uno de aquellos que vean este vivo. Hola Patri, qué lindo verte, qué lindo que estés ahí conectada. Bueno, como decía, este va a ser, lo voy a volver a leer. Este es un capítulo para aquellos que han sido tratados
injustamente. Y también es un capítulo para aquellos que han actuado injustamente. Ya sea que te identifiques más fácilmente con la primera categoría o con la segunda. Aguárdenme. Con la primera categoría o con la segunda, la justicia perfecta de Dios es una razón para celebrar. Aún así, este es un tema que solemos evitar. Se han predicado muchos sermones sobre el amor de Dios. Se han compuesto muchos himnos sobre la gracia de Dios. Se han escrito muchos devocionales sobre la misericordia de Dios. Pero no es muy común que su justicia sea el tema de nuestra adoración y reflexión. Sentimos calidez al escuchar de su amor, gratitud al escuchar de su gracia y ternura al escuchar de su misericordia, pero su justicia suele evocar cierta inquietud. En nuestras conversaciones con incrédulos, no es muy común que nos apresuremos a hablar de la justicia de Dios. Por esa misma razón. Hola papá, hola Francisco. Las fórmulas evangelísticas típicas comienzan con un énfasis en el amor de Dios. Dios te ama, entre comillas. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Parece un comienzo mucho más prometedor que, en su justicia, Dios castiga al que infringe la ley. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sin embargo, las Escrituras describen la justicia de Dios como una virtud que se debe exaltar, no como un defecto que se debe esconder. Claro, porque la mayoría de las veces, cuando se va a hablar acerca de la verdad, acerca del reino de Dios, de Él mismo, se tiende a esconder su justicia. Y si nos tomamos un momento para recordar que hemos sido justificados ante el juez justo, nosotros también podemos celebrar el buen gobierno y la ley justa de nuestro Dios. ¿Qué mejor que tener en mención la justicia de Dios, que es tan justo que por su ley, aún nosotros siendo pecadores, si no nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como Salvador, es su justicia la que reclama? Pero aún siendo ese justo juez, nos da un mediador para recibir gracia, a fin de poder participar de él. El buen gobernador. Encontrar un buen gobernador es difícil. Esto lo sé gracias a las noticias, pero también lo sé de primera mano, ya que fui parte de un gobierno malo. En mi último año de la secundaria me eligieron por votación como secretaria de la clase. Entre todas mis responsabilidades, la principal era tomar notas durante nuestras reuniones del consejo estudiantil. Los demás miembros del consejo y yo éramos los mejores estudiantes de nuestra clase y los que siempre seguíamos las reglas. Así que las recompensas y los elogios nunca faltaban. Cuando quedaban solo 2 semanas para la graduación, el club rotario local nos invitó a un almuerzo en nuestro honor. Vestidos con nuestra mejor ropa de domingo, salimos temprano de la escuela, comimos del buffet y recibimos placas en agradecimiento por nuestro servicio altruista. Fue después que nos dejamos llevar por el encanto de los encargos altos.
He intentado reconstruir la lógica que nos llevó a nuestra ruina, pero solo puedo suponer que la comida gratis y las placas nublaron nuestro buen juicio. En vez de regresar a la escuela, pasamos la tarde en la casa del presidente de la clase, escuchando el último álbum de U2. Aguárdame un segundito. ¿Qué puedo decir? La pasamos bien, todos juntos. Y eso fue bueno, porque todo el consejo estudiantil terminó pasando la última semana del último año de la secundaria juntos, castigados por no ir a clase. Éramos un gobierno que rendía cuentas a un gobierno más alto, la dirección, y se hizo justicia rápidamente para los que habíamos sido negligentes en las tareas gubernamentales. El gobierno fue idea de Dios. Él puso a personas en lugares de autoridad para implementar un sistema de normas. El emblema de nuestro sistema judicial terrenal, una mujer con los ojos vendados que sostiene una balanza, personifica la justicia. Aunque en términos humanos la justicia se presenta como ciega, la justicia de Dios tiene los ojos bien abiertos y ve claramente. Dios conoce todas las acciones, pensamientos y motivaciones, así que hace uso del cetro de justicia con una visión clara. La belleza del gobierno justo de Dios es mayor cuando se observa en el contexto de su omnisciencia y omnipresencia. El Dios que está totalmente presente en todas partes. El Dios que lo sabe todo es infinitamente apto para cumplir el rol de juez justo. En una sala de audiencias terrenal, el juez y los integrantes del jurado escuchan los casos con una habilidad limitada para discernir la verdad. Lo voy a volver a leer. En una sala de audiencia terrenal, el juez y los integrantes del jurado escuchan los casos con una habilidad limitada para discernir la verdad de la mentira. Los testigos de los hechos reportan lo que vieron con una habilidad limitada para recordar lo que aconteció realmente. Los sesgos y la corrupción pueden entrar al proceso. Algunas veces los testigos perjuran, otras veces se declara culpable a la persona equivocada. A veces se le impone una sentencia injusta a un acusado. No siempre se hace justicia en las cortes humanas. Por el contrario, Dios es un juez que conoce todos los hechos de todos los casos. Aunque las cortes terrenales trabajan para reconstruir lo que realmente sucedió, Dios conoce exactamente quién le hizo qué a quién, cuál día, en qué lugar y con cuál propósito. Él conoce no solamente los hechos externos del caso, sino las motivaciones internas de todos los involucrados. Él no es solo el juez, sino que también es el testigo que testifica perfectamente de los actos, ya que no puede castigarnos ni más ni menos de lo que merecemos. Sus sentencias son exactamente lo que demanda la justicia, ajustándose a la perfección a las ofensas que se cometen. Nadie es declarado culpable incorrectamente. Nadie se escapa del castigo luego de haber cometido un crimen. Siempre se hace justicia en la corte de Dios.
Las sentencias de Dios también son perfectas y justas, aunque los humanos tienden a buscar retribución. Los castigos de Dios siempre van acordes con el crimen. Él es incapaz de castigar de más y es incapaz de castigar menos de lo merecido. Cada expresión de su ira es apropiada para la maldad que la causó. Una ley justa. Es imposible clasificar el gobierno de Dios como bueno sin considerar el fundamento de su mandato. ¿Cuál es el estándar con que Dios gobierna? Como la fuente de toda justicia, Dios tiene tanto la habilidad como el derecho de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Él establece los límites de la moralidad, o que algunos llaman ética. El instrumento de Dios en su buen gobierno es su ley perfecta, la cual nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. La justicia de Dios es la expresión de su amor por su ley. En Salmo 119, versículo 97, David exclama: «¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella». Todo el Salmo de 22 estrofas y 176 versículos está dedicado a exaltar la belleza, la bendición y la bondad de la ley. Menciona 10 veces su deleite en ella y 28 veces su deseo de guardarla. Si el rey David se expresa de esta forma en cuanto a su amor por la ley de Dios, ¿cuánto más amará Dios su propia ley y meditará en ella de día y de noche? Cuando Adán y Eva infringieron estos límites, actuaron de forma injusta, trayendo sobre sí mismos y sobre todos sus descendientes la condena justa de un Dios santo, que es la muerte. Desde el Edén, toda la humanidad se ha rebelado en contra del buen gobierno del único Dios verdadero. Sin embargo, incluso en un estado de rebeldía, todos muestran que les queda algo de conciencia de los requisitos de la buena ley de Dios. Desde la antigüedad, los seres humanos han tratado de apaciguar a sus diferentes dioses con todo tipo de sacrificios. Sabemos que somos culpables. Sabemos que necesitamos una provisión para lidiar con nuestra culpa. Los que no confían en el sacrificio perfecto de Cristo se pasarán la vida buscando expiación, sanidad interior, viajes astrales, buscando alguna expiación que ninguna de esas nada llena, ofreciendo sus propias buenas obras a un Dios que crearon en su propia imaginación. Buscarán justificarse por cualquier medio que encuentren. Su vida será una de afán y futilidad. Pero en los que se está restaurando la imagen de Dios, el Espíritu Santo obra en conjunto con nuestra conciencia para que actuemos con justicia, con el propósito de darle gloria a Dios. El Espíritu Santo nos impulsa a obedecer la ley de nuestro buen gobernador. Y qué gran regalo es que la presencia del Espíritu habite en nuestro interior para estimularnos a la rectitud. En vez de futilidad, experimentaremos fructificación. Es por esto que la palabra llama al pagano transgresor y el pecado transgresión.
Esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que yo se los voy a leer. Primera de Juan. Primera de Juan 3, 4. Que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cristo murió para rescatarnos de toda maldad. Esto se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Aguárdame un segundito. Acá. Dice: no atendiendo a fábulas judaicas. A ver, me equivoqué. 2:14 acá. Acá es 3:14. La fructificación acá. Tito 2, no, acá. Quien se dio a sí mismo por nosotros, es Tito 2:14, no 1:14 ni 3:14. Es Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por otro lado, el creyente admira la ley de Dios y admira cada expresión de su justicia, tanto en la tierra como en el cielo. Pablo nos recuerda que la rectitud no tiene comunión con la transgresión. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 6, versículo 19, que dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia, designando así a los creyentes como amantes de la ley, ya que ésta los protege a ellos y a los demás. Ahora vamos a leer el subtítulo, que tiene por subtítulo: un juez y un padre imparcial. De acuerdo con el apóstol Pedro, los hijos de Dios deben vivir en obediencia reverente a la luz de la justicia de Dios, ya que invocan como Padre al que juzga como reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y con con este título terminamos el live de hoy, con esta lectura. Las ideas tanto de la obediencia a Dios como del temor a Dios han caído en desuso en muchos círculos cristianos. Lo voy a volver a leer. Las ideas tanto de la obediencia a Dios como del temor a Dios han caído en desuso en muchos círculos cristianos.
Pedro les recuerda a sus oyentes que el Dios que envió a su Hijo es tanto un Padre personal y amoroso como un juez imparcial de los corazones de los hombres. Un Dios así es digno no solo de nuestra adoración, sino también de nuestro temor reverente. Es importante que reverenciemos a Dios, porque los que olvidan lo glorioso que es, pronto olvidarán su ley. El Antiguo Testamento da testimonio una y otra vez de este efecto en la rebeldía habitual de Israel. Así como ellos, nosotros podemos olvidar que fue Dios quien nos rescató de la esclavitud y podemos comenzar a vivir según nuestras propias agendas o propios pensamientos o propios proyectos. Pero los que guardan las verdades del Padre amoroso y juez justo podrán adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Salmos capítulo 96, 9. Los invito a que lo lean. Ellos traerán los sacrificios aceptables de un corazón quebrantado y arrepentido, de obediencia, oración y adoración. Pero por causa de nuestra humanidad, nuestra capacidad de percibir la justicia perfecta de Dios. Hola Luis, bendiciones. Pero por causa de nuestra humanidad, nuestra capacidad de percibir la justicia perfecta de Dios y su paternidad amorosa es limitada por causa de nuestra humanidad. No siempre veremos que se haga justicia en esta vida. Muchas veces los malvados prosperan. Lo podemos ver que está escrito en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 35, y en el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Es común que los inocentes vayan a la tumba sin ver la vindicación por los crímenes que se cometieron contra ellos. Pero la justicia perfecta de Dios demanda que todo pecado reciba un castigo. Él no siempre lo hace de formas visibles para nosotros, resolviendo todo ordenadamente como en un episodio de La Ley y el Orden. Un día veremos su justicia perfecta, pero por ahora nos esforzamos por entender lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Los invito a que lean Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Podemos estar seguros de que nadie se saldrá con la suya. Nadie. Nada está escondido de la vista de Dios. No existen los pecados secretos. Entre comillas, solo Dios sabe. Es una expresión común que quiere decir que no tenemos idea del porqué de una circunstancia. Muchas veces lo decimos con frustración. Pero para el creyente, esa frase reconoce un hecho básico que debería darnos seguridad. Dios ve y sabe. Y en su justicia, Él actúa. Por ninguna razón absolverá al culpable. Podemos leer Nahum, capítulo 1, versículo 3. Cuán reconfortante es saber que ninguna injusticia que podamos sufrir quedará impune, ninguna. Como personas culpables, también es reconfortante descubrir que el juez justo frente al cual debemos comparecer es nuestro buen Padre. Imagínate estar en un juicio por un crimen que cometiste a plena luz del día. Entras a la sala de audiencias y te encuentras con tu amado Padre, que es infinitamente amoroso, bueno y compasivo, sentado en el estrado.
Imagina también, mientras estás allí para declararte culpable, que tu hermano Jesucristo se pone de pie para interceder por ti. Su testimonio es claro. Él ha asumido tu culpa por haberte rebelado en contra del buen gobierno de Dios. Él ha cargado tu culpa sobre sus hombros en la forma de una cruz de madera. Wow, wow, qué tremendo. Y esto sigue, la verdad no me dan ganas de cortar la lectura. Hola María Angélica, bendiciones. Gracias por conectarte. Muchas gracias por conectarte. Gracias a todos por los que están conectados. Espero que sea una lectura de mucha bendición y que les hable en tiempo y fuera de tiempo. Así que Dios los bendiga grandemente. Este capítulo de la justicia de Dios, Dios el más justo, va a hablarnos, nos sigue hablando y también nos ayuda en cuanto a las diferentes situaciones que podemos estar experimentando, pasando. Y antes de traer a memoria todas esas situaciones, lo que debemos traer a memoria es cuán grande que es su justicia, que con su justicia impacta nuestra maldad y nos da una nueva identidad. Claro, por su santidad, por su amor, por su bondad, pero también por su justicia. Él es justo, porque tranquilamente, como lo dije, seguramente la mayoría habrá visto el vivo anterior, pero tranquilamente Dios podría haber dicho, ustedes pecaron, háganse cargo de su pecado. Más aún Él vino, se involucró con nosotros, padeció junto a nosotros, se hizo pecado. Y es impresionante porque murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. El Cordero, el León de la tribu de Judá, ha vencido. Y Él es digno, Él fue hallado digno. Así que, wow, qué impresionante es esta lectura acerca de su justicia. Espero que puedan ahí meditar, recapacitar en su justicia y también estar preparados por lo que un día se verá y será realidad. No es una hipótesis, no es una fábula, ni es un cuento de hadas. Lo que fue dicho fue para que todos estemos avisados de lo que un día acontecerá. Y el tema es en qué posición estamos y cómo estamos preparados ante aquello que vamos a ver con nuestros ojos. ¿Vamos a estar cerca de Él o estaremos lejos de su justicia? Así que bueno, espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que vamos a orar para dar término al live de hoy. Así que oremos. Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por la lectura de hoy. Gracias, amado Rey, porque todo lo que pude leer habla nuestras vidas, nos direcciona, nos orienta también en cuanto al conocimiento, Padre mío, de tu carácter. Gracias porque tu carácter no está en lo oculto o en libros misteriosos o en libros que están escondidos, sino que están ahí, Señor, accesibles. En tu misma palabra, Señor, te haces conocido para todo aquel que te busca. Y está escrito también que aquel que te busca te encuentra. Y cuando te encontramos podemos saber que eres el mayor tesoro que el hombre puede tener. Eres grande, Señor. Y la verdad que tu perdón no tiene límites, amado Rey.
Te damos gracias porque nos has dado esta identidad de ser hijos. Y también cuando nos reconciliamos contigo, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando reconocemos que fuimos pecadores, mas nos humillamos delante de ti y con nuestra boca confesamos que Jesús es Señor. Y también, Señor, pidiéndote que anotes nuestro nombre en el libro de la vida. Podemos ver que a partir de ese momento estamos, Señor, predestinados para ser hechos a imagen y semejanza de Jesús. Así que aquí, Padre mío, estamos para aprender quién es Jesús, quién eres, Abba Padre. Este carácter tan maravilloso que también podemos pregonar. Te damos gracias, amado Señor, en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias por conectarse. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Me pueden mandar mensaje. Así que bueno. Amén. Lo voy a dejar grabado en mi perfil. Claro, aquellos que no llegaron a estar desde el inicio, obviamente queda ahí. Así que si me demoro un poco es por unos ajustes técnicos. Así que bueno, amén y amén. Dios los bendiga grandemente.